Bueno, hola a todos, soy Beatriz y bueno, la charla que voy a dar yo se titula La alegría de vivir, porque fue a través de un proceso de enfermedad que yo volví a conectar con la vida y con la alegría que conlleva lo que es el vivir, y bueno, por eso le puse ese título. Sobre todo yo quiero basar en la charla en ciertas ideas bases que primero las voy a un poco a explicar. Viene muy de la mano todo lo que ha explicado Analía, viene muy de la mano con muchas cosas que voy a explicar. Lo que pasa es que yo las voy a explicar desde mi experiencia, y bueno, una de las cosas claves que para mí es que la enfermedad es darle precisamente otro punto de vista, verlo desde otro lugar, con una perspectiva mucho más amplia. Hay veces que socialmente está entendida como algo maligno, ¿no? Como algo horroroso, como un drama. Yo también lo he hecho, por eso hablo también desde mí. Yo lo he vivido también como un drama y muy mal vivido y eso solo me trajo sufrimiento. Entonces de todo eso he sacado mucho aprendizaje, y al final lo que me di cuenta que en realidad la enfermedad para mí lo que fue es un regalo que me dio la vida, porque en realidad fue una oportunidad de cambio para cambiar todas aquellas cosas que en mí no estaban funcionando. Y era algo además muy desde mi interior, porque me ocurría desde que era muy niña, que tenía esa sensación de, era como una sensación de tristeza profunda, de melancolía, y que además yo no había podido comunicar a nadie, porque pensaba que nadie me iba a comprender. Ahora de mayor, por suerte, he encontrado a muchas personas que han vivido lo mismo y con las que compartimos, incluso a veces solo con una mirada, ¿no? Y las conversaciones siempre desembocan en el mismo lugar. Pero en aquel momento, siendo yo niña, pues bueno, como que no me atrevía o no sabía cómo explicarlo, tampoco sabía qué era aquello, no entendía de dónde venía aquella tristeza, porque yo aparentaba también ser una niña muy feliz y sí, tenía momentos súper alegres, pero luego tenía momentos de recogimiento en los que entraba en un pozo bastante negro. Lo que pasa es que como lo vivía siempre desde la soledad, tampoco nadie se enteraba mucho, a no ser que tuvieran una sensibilidad especial, que pudieran verme más allá de esa sonrisa o de esa alegría aparente, ¿no? Que también era alegría a veces de verdad, pero a veces era solo una sonrisa aparente. Y bueno, pues de todo lo que es el proceso de enfermedad yo saqué eso, simplemente aprendizajes. Y no me quedo con esos momentos en los que, por supuesto, yo comprendo a gente que lo está viviendo desde ahí, desde un sufrimiento o desde un dolor o desde incluso una incomprensión hacia algún familiar cercano o pareja o hijos sobre todo, ¿no? Que se vive desde un dolor muy profundo también, ¿no? Les comprendo, solo les digo que hay otra forma también de verlo y de vivirlo. También he aprendido mucho a través de mis padres, y ellos han dado un gran cambio también al observarlo desde otro lugar, ¿no? O al menos respetar que yo lo viva desde otro lugar, y también al ver resultados y transformaciones y cambios, eso también ayuda a que te dé como esa esperanza de, bueno, hay otra realidad, hay otra forma de experimentar esto, ¿no? Y de vivirlo. Entonces eso, que se tome como que es un regalo en realidad, es una oportunidad, y tener en cuenta que para vuestros allegados o familiares, observarlo, aunque a veces os cueste, pero yo os digo estas palabras porque en algún momento sé que van a ayudar, y es dejar que él recorra su propio camino, él o ella, porque en realidad ese regalo le está ofreciendo una oportunidad de cambio. Entonces, si entendéis desde ese lugar esa oportunidad de cambio, a lo mejor también vosotros podéis tomar esa oportunidad que se está ofreciendo ese familiar o esa pareja o ese amigo para también hacer esa transformación interna. Bueno, luego lo otro fundamental que para mí también aprendí de eso es la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos a todos los niveles. Eso es básico.
Entiendo que en la sociedad occidental, sobre todo, a nivel médico, los tenemos como si fueran dioses, y no digo que no ayuden y que está genial y yo valoro mucho a los médicos, pero también que nos escuchemos a nosotros mismos. Tenemos mucha sabiduría dentro, cada uno de nosotros, nadie es diferente, y que conectemos también con esa intuición y no escuchemos tanto las voces de fuera, porque muchas veces cuando estás en eso de que te diagnostican con algo, ¿no? Y además cuando es algo grave, pues claro, entras en un maremoto emocional y el miedo te arrastra, bueno, pues te arrastra a la deriva, ¿no? Y pierdes un poco el norte. Y el norte al final es nuestra propia intuición, es conectar, yo le digo con mi corazón porque lo hago de esa manera, pero todos tenemos una forma de hacerlo, ¿no? Que conecta con nuestro interior, y bueno, es una recomendación que hago, que la coja quien quiera, pero ahí lo dejo también. Y eso hace también que tomes la responsabilidad sobre ti mismo, porque hay veces que te diagnostican y es como te resignas a ese diagnóstico porque no ves salida, y entonces te quedas como en ese estado de resignación, ¿no? Y eso aún te lleva a ir más para abajo, porque también emocionalmente sigues bajando, te baja la energía, te baja la fuerza, te baja, a nivel emocional te quedas hecho polvo en lo más hondo del pozo. Y bueno, digo que da igual incluso si ahora estáis en ese momento, yo estuve ahí. Yo creía que ya había tocado fondo y aún seguí bajando más abajo. O sea que yo con esto os digo que se sale de ese pozo, se sale. Pero hay que abrirse también a otras formas de vivir, o decirte, incluso permitirte a ti mismo darte esa oportunidad de cambio. Eso es fundamental. Decir sí, pese al dolor, pese al miedo, pese a lo que estés viviendo en ese momento. Decir sí, porque luego la vida te va plantando delante tanto personas como instrumentos para hacerlo de otra forma. Hay que hacerlo paso a paso, gente que lleva un ritmo más rápido, otros más lentos, pero cada persona también es un mundo, y en todo esto, por eso digo, cada uno que se escuche, también escuchar la experiencia de los demás, eso ayuda mucho, pero luego cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones y su propia formulación de hacerlo y de vivirlo. Porque hay veces que, por ejemplo, a mí me han preguntado qué terapia me ha ido mejor. Bueno, yo te puedo explicar desde mi experiencia, pero no tiene por qué ser la tuya. Ahí cada uno tiene que experimentarlo en él y valorarlo, ¿no? Y yo a veces que he probado cosas y he dicho, bueno, pues esto me ha ido bien en este momento, pero no voy a repetir porque no va conmigo, ¿no? Bueno, pues llegados ya después de estas mini conclusiones, voy a explicar un poquito cómo inicié todo un bagaje a lo largo de diferentes enfermedades. Yo siempre he sido bastante emocional, y eso también es un punto muy a tener en cuenta, porque tenía una profundidad emocional muy grande y no sabía cómo llevarlo, porque es verdad que ahora hay más cosas y explican quizás más técnicas de cómo llevar las cosas emocionales, pero yo en mis tiempos de niña nadie te explicaba sobre la emoción. En el cole ni había colegios que trataran eso, ni nadie comentaba, ¿no? Y entonces también ahora, después del autoconocimiento que saqué, ¿no? Y después de entrar en contacto con terapias naturales, lo que me he dado cuenta que ese mundo emocional que me arrastró hacia un abismo lo puedo transformar y conducirlo ahora hacia una transformación en positivo. O sea, en realidad la emoción es un motor. Lo que pasa es que hay primero que conocerse mucho uno mismo. Esa mirada interior que fue ya de mayor, a raíz de un diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico en fase 6, que es la fase más alta. Me fallaron todos los órganos principales porque mi sistema inmunológico
atacó todos mis órganos principales menos el corazón. Eso fue lo único que se mantuvo, pero especialmente fue a los riñones, que claro, los riñones son el miedo. Y bueno, a raíz de hablar con los médicos, yo había un sentir dentro que no me vibraba lo que ellos me explicaban o lo que ellos me decían, porque me daban como, bueno, digámoslo como un caso imposible, ¿no? Bueno, a mí y a cualquiera que tuviera ese diagnóstico. Me decían que me hiciera la idea, que a partir de entonces, que eso iba a empeorar, sobre todo el tema de la poliartritis, y bueno, pues que iba a dejar de caminar, de hacer otras actividades, ¿no? Porque me fallaban todos, teóricamente, me fallaban todos los huesos de cabeza a pies, no podía moverme, eso especialmente de cintura para abajo, pero las manos tampoco, las tenía como así, ¿no? Y no podía. Y fue un momento como muy duro, porque además para mí todo lo emocional siempre me ayudaba el baile y la música, esa conexión era la que me hacía salir en mis momentos más así, más dramáticos, es lo que me ayudaba a salir. Entonces cuando me dijeron que no iba a poder bailar más, algo en mí me dijo, eso no es así. O sea, no creía a ciencia cierta lo que otros me dijeron. Había algo dentro de mí que no era simplemente una negación, era algo más grande, era un sentir muy profundo de saber que había otra cosa, otra forma de hacer. Y eso me hizo empezar a investigar por otro lado, no solo a nivel médico, y bueno, entré en contacto con las terapias alternativas, que les llaman así, aunque a mí no me gusta llamarles así, prefiero decir que son precisamente terapias naturales. Y bueno, lo primero con lo que conecté fue con el Reiki, pero en realidad más que Reiki lo que hice fue, porque estuve durante un año yendo a una persona que además trabajábamos en grupo, y lo que hice fue un autoconocimiento. Descubrí cosas de mí que desconocía o que nunca había prestado atención o que miraba para otro lado, y ese gran autoconocimiento que realicé fue lo que me impulsó también hacia otro lugar. Y eso también me hizo progresar en contactar también con otras terapias naturales, en querer también aprender a realizar todas esas cosas no dependiendo de otros, porque es mi forma de hacerlo. Prefería aprenderlo para poderlo realizar yo a mí misma. O sea, fue en mis inicios, siempre recibiendo ayuda, siempre la ayuda es bien recibida, hay que estar dispuesto, porque en un momento de mi vida también me negaba la ayuda y eso no colaboró nada en el proceso, porque como dijo Analía, lo de vivirlo en soledad, bueno, es mucho más duro y se hace mucho más tremendo todo, ¿no? Entonces hay que saber también expresar y comunicar tu sentir, aunque a ti te parezca una tontería, o incluso a quien hables no lo comprendan y te digan, bueno, pero no le des tanta importancia, o cómo eres, no, para ti es importante expresarlo, pues exprésalo, porque lo que no expresas se queda dentro igual, eso no desaparece. Por callarlo, eso no deja de existir, se queda dentro, y además dentro se engrandece, porque cada vez va sumando con otras cositas, hace sinergia con más cosas, y al final eso, quieras que no, acaba reventando en forma de síntoma, porque por algún lado tiene que salir al final, ¿no? Y tu cuerpo al final se acaba expresando precisamente para que tú puedas transformar eso, ¿no? Es la forma que tiene el cuerpo cuando ya llega a un punto de saturación en el que no puede más, ¿no? Y entonces también eso, digo que es importante la expresión y la comunicación de lo que sea que estemos viviendo o sintiendo. Siempre encontraremos a alguien que nos vaya a escuchar y comprender. También confiar en eso, porque una vez confías siempre aparece. Y dejar un poco de aislarnos o de pensar que estamos solos. Hay cosas que las tienes que hacer tú por ti mismo, nadie lo va a hacer, pero en realidad hay mucha gente que conecta con todo eso, y yo tuve la gran suerte de estando hospitalizada, empecé a contactar con gente que yo no conocía de nada, alguien les habló que había una persona que daba ayuda y me empezaron a venir a ayudar estando hospitalizada, ¿no? O sea, que incluso en momentos así como si tú te abres,
Yo también la noche anterior había hecho una autorreflexión, ¿no? Cuando esta apareció y se abrió, estando hospitalizada, fue porque la noche anterior me di cuenta de hasta dónde había llegado, hasta ese abismo, además también con una depresión, que es decir, no era solo la enfermedad, sino que estaba en una depresión bastante profunda. Y entonces yo dije, cambio todo lo que tenga que cambiar, me abro a lo que sea, me lanzo sin red y me lanzo a la vida, me da igual lo que tenga que cambiar, lo cambio. Y esa apertura fue lo que también me abrió a entrar en contacto con otras personas. Y bueno, son pequeñas recomendaciones, ¿no?, que voy soltando desde mi experiencia por si a alguien le pueden ayudar. Y bueno, mi proceso con las enfermedades empezó a los 9 años, después de un impacto emocional que para mí fue muy fuerte. Es una cosa bastante personal y no creo que sea el momento para explicar, porque hay muchos impactos emocionales y es también como tú te lo tomes, quiero decir, hay veces que otra persona vive lo mismo y lo vive desde otro lugar, ¿no? Por eso también hay que escucharnos mucho a nosotros mismos. Bueno, fue un impacto emocional que al cabo de nada me apareció una diabetes y bueno, me pasó un poco lo mismo también que cuando lo del lupus, ¿no? O sea, yo ya de pequeña estaba conectada a algo aquí que me decía que, bueno, yo escuchaba mucho primero los protocolos médicos, los seguía al pie de la letra durante mucho tiempo, ¿no? Era súper responsable, hiperresponsable y bueno, pero había algo dentro de mí también que me decía otras cosas, como por ejemplo, que me decían que eso era de por vida y yo dejé la puerta abierta. No sé si el día que llegue mi momento de irme todavía tendré o no diabetes, pero dejo la puerta abierta a que yo, para mí, en realidad, cualquier cosa es sanable. Depende de muchos factores y también tengo en cuenta que puedes convivir con cualquier síntoma o cualquier diagnóstico que tengas y haciendo cualquier actividad que tú quieras, que te emocione y que te apasione. A mí nunca jamás ninguno de los diagnósticos que me han dado me ha impedido hacer nada que me apasione. He sacado fuerza de sitios que ni yo misma conocía. Entonces, somos nosotros mismos los que nos ponemos nuestros límites, somos nosotros mismos quienes nos paramos. Porque cuando yo he seguido a mi pasión y no he puesto la cabeza a la mente, he dejado a un lado esos pensamientos locos que también me vienen igual que a los demás, pero lo he dejado sentir desde aquí, he hecho cualquier cosa, nada ha sido inviable, al contrario, ha sido hasta fácil. Y esa es otra de las recomendaciones. Bueno, pues ese sentir de que cuando el diagnóstico de diabetes se mantuvo, ¿no? Yo siempre también he sido muy de experimentar conmigo misma, o sea, otras de mis recomendaciones creo que es: no te creas nada de lo que te cuentan, experiméntalo en ti mismo, pruébalo en ti mismo. Y de ahí saca tu propio camino de cómo realizar, ¿no? Porque sí que es verdad que hay veces que he seguido recomendaciones de todo tipo, pero porque a mí realmente han conectado con algo dentro de mí. Hay veces que he seguido recomendaciones que no conectaban dentro de mí y por no escucharme, bueno, pues digamos que he seguido otros derroteros no tan agradables. Cuando tú lo haces desde tu propio sentir, desde tu propia intuición, desde tu propia sabiduría, las cosas se facilitan también. Y eso es importante. Bueno, pues digamos que voy a hacer una pincelada de alguna cosita de las que me han diagnosticado. A los 16 años también tuve un principio de meningitis bastante grave. Me lo pudieron salvar, pero sí. He tenido una hepatitis también autoinmune, o sea, todo era como cosas autoinmunes. De las otras charlas que han comentado el resto de mis compañeros también podéis sacar vuestras propias conclusiones, pero a mí me han abierto mucho más mi visión. He entendido, he comprendido muchas más cosas, ¿no? Porque es verdad que todo lo que me han diagnosticado era autoinmune, es curioso. Pues eso, la hepatitis, por ejemplo, no era vírica, fue autoinmune.
Y bueno, y la verdad que tenía la gran suerte que tengo pues como mucha fortaleza, pero igual que la tenemos todos, eso también os lo digo, esa fortaleza que tengo yo la tiene absolutamente todo el mundo igual. Salía con mucha facilidad de todos esos diagnósticos médicos y como si nada hubiera pasado, ¿no? Y bueno, fue ya cuando el tema del lupus que cambié un poco también, porque ahí sí que la vida me paró un poco, precisamente para hacer como... Yo hice una recopilación de todos mis grandes momentos de mi vida, que aquella noche en el hospital que estuve entre la vida y la muerte, y entonces en aquel momento, claro, la vida me hizo parar a todos los niveles, incluso físicamente, de no poder ni andar, porque tenía que dirigirme hacia otro lugar, ¿no? Hice muchas reflexiones, empecé a escucharme más a mí misma, ¿no? Y eso fue lo que me llevó, pues eso, también a contactar con estas cosas de terapias naturales y bueno, al final es a escucharte a ti mismo, como he dicho, a escucharte a ti, a tu intuición, a tus emociones, a observarte desde tu yo global, que eso también es otra. Yo recuerdo que desde jovencita les decía a los médicos a veces, ¿no? Bueno, es que me di cuenta que cada vez que tengo algo, porque yo era muy consciente de que me pasaba algo emocional y luego, ¡paf!, venía una enfermedad, ¿no? Siempre he sido muy consciente. En el momento de la diabetes siempre supe por qué había sido el desencadenante. No dudo que tuviera una predisposición genética y que hay otros factores, porque en eso siempre hay una sinergia de situaciones que convergen en algo, ¿no? En un diagnóstico. No es solo una cosa, es como una espiral ahí en la que se concentra luego todo junto, ¿no? Bueno, pues lo que digo que es como una sinergia, ¿no? que acaba en un punto, pero también hay que observar también esa sintomatología, ¿no? que aparece. No proviene solo desde un lugar físico, sino que también conectando mucho con la charla de Analía, proviene también de una serie de pensamientos que tenemos aquí, ¿no? en Carril. Muchas veces porque a nivel familiar hemos vivido una serie de situaciones que nos han encarrilado en ese punto, y a nivel social también, o sea, todo influye. La ciudad en la que vives, la sociedad, la familia, las vivencias también que has tenido, ¿no? desde que naces. Luego también a nivel emocional, como he dicho, claro, también. Y a veces que los médicos, yo cuando acudía a ellos les decía eso, es que tengo algo emocional y luego me doy cuenta que aparece una enfermedad, ¿no? Y me decían, bueno, sí, es que, a ver, a ti lo que te pasa es que tienes una depresión. Esa era la única explicación que me daba. Yo siempre buscaba una explicación más allá de eso, ¿no? Porque algo dentro de mí me hacía preguntas muy profundas. Siempre he sido así desde niña. y bueno, no me llegaba a ningún sitio, ¿no? Yo pensaba, bueno, sí, no dudo que tenga una depresión, pero aparte hay algo más, ¿no? No es solo eso. Y entonces eso es como verlo holísticamente. Somos un compendio de cosas. Es eso, es la parte mental, es la parte emocional, es la parte energética, es la parte espiritual, por supuesto, en la que yo creo, aunque también puedo comprender que otros no crean, pero yo la tengo que exponer porque esa ha sido mi vivencia. La parte espiritual a mí también me ayudó mucho a salir de ese gran pozo negro en el que estaba, que yo no encontraba ninguna salida por ningún lugar, ¿no? Y por supuesto el físico, pero no solo es el físico ni una sintomatología. A mí lo que me ayudó a salir de la sintomatología también fue eso, conectar con esa parte energética, espiritual y emocional a la que yo antes le daba, bueno, nunca estuve desconectada, pero no le daba la importancia que realmente tenía, ¿no? Y por eso ahora, a pesar de que analíticamente hay cosas que no están teóricamente del todo bien, pero yo les he explicado a mis padres, ¿no? Que igual que en su día yo decía no me encuentro bien, decía no tienes nada, solo tienes una depresión, no tienes nada físicamente, bueno, y al cabo de unos años apareció que, bueno, que tenía otra cosa. Pues ahora me pasa un poco, es el proceso al revés,
quizás analíticamente no salgo bien, pero yo me encuentro muy bien. Esa ha sido mi sanación. Da igual lo que pongan en un papel, da igual lo que me digan los médicos, ellos todavía están un poco asustados. Mi familia cada vez está más tranquila también, eso es cierto, porque han visto mis cambios, las cosas que hago. Y a nivel físico, yo pensaba siempre que era recuperable, ¿no? Ese era mi sentir, pero había una parte en mí también, por todo lo que oía alrededor, ¿no?, que me influenciaba también, quieras que no, como nos pasa a todos. Y había una parte de mí que un poco se había también resignado a, bueno, mejoraré, eso lo tenía muy claro, pero quizás no al 100%. Bueno, a día de hoy puedo decir que me encuentro al 100% recuperada. Da igual el diagnóstico, yo me encuentro 100% recuperada. Porque me he recuperado sobre todo a esos niveles que quizás no traté en otro momento, que son el espiritual, el emocional y el energético. Y le he dado quizás también menos peso al mental, con él convivo y me divierto mucho con él porque es muy divertido, pero quizás no dejarnos llevar tampoco de forma loca con él, ¿no? Mirarlo todo desde ese conjunto que somos, porque cada humano es todo eso, es ese conjunto. No podemos solo aislar las partes porque todas están actuando a la vez, al mismo tiempo. Entonces, pues un poco esa es mi conclusión. Y bueno, también quiero dar un toque ahí en plan plumazo de la espiritual, porque, por ejemplo, yo he estado muchas veces en coma y eso me hizo conectar con algo más allá. Luego he leído libros o escritos, más que libros, bueno, han sido escritos de gente que ha vivido algo parecido, ¿no? Y lo ha escrito y lo ha explicado, pero es verdad que yo primero lo he vivido desde mi experiencia, y qué casualidad que todos tenemos la misma, o sea, decimos lo mismo, ¿no? Y eso me hizo entender que más allá de la enfermedad y más allá incluso de la muerte, hay algo tan grande, y al final yo llegué a la conclusión que todo es un gran amor, que humanamente es difícil llegar a ese gran amor. A veces conectamos puntualmente con él y eso es increíble. También en estados de, por ejemplo, de meditación o cosas así, también se llega, ¿no?, a ese punto. Y bueno, eso, que en esos estados de coma pues llegué a conectar con algo muy profundo y entendí que hay más allá, infinito, que la gente, bueno, nos puede tratar de, este se le ha ido la bola. Yo en su día también lo hubiera pensado lo mismo, lo comprendo, pero yo lo he vivido. A mí no me puede decir nadie que eso no es real, porque para mí incluso fue más real que mi vida actual. Y el ver eso más allá, desde una perspectiva más grande, muchas veces ahora cuando tengo algún conflicto o tengo algún momento doloroso emocional, lo veo desde allí, desde ese lugar, y eso me ayuda a decir, vale, esta emoción la tengo que sacar, puedo llorar, puedo incluso estar enfadadísima o cabreada, puedo decir incluso, ¿no? Pero sé que es un momento solo emocional, es un momento puntual, pero yo sé que hay algo mucho más grande, y esa otra perspectiva es lo que me enseña a poderlo observar desde otro lugar. Y incluso en la interrelación humana, ¿no? Yo por supuesto también lo mismo, lloro porque soy igual que los demás, me disgusto, me enfado, pero es verdad que cada vez lo hago menos y lo hago también de otra forma. Las terapias naturales también me ayudaron mucho. Hay miles de terapias, cada uno que contacte con la que crea que le va a ir mejor. Yo no voy a hablar de ninguna en concreto porque de eso se puede encontrar en cualquier sitio. Yo he hecho muchas, he hecho muchos cursos, muchos talleres, porque vibraba mucho con ello, ¿no? Solo quiero explicar más bien pues esas conclusiones, ¿no? De que esas terapias también me ayudaron a ver otras fórmulas de llevarlo, ¿no?
y aún a día de hoy sigo en aprendizaje. Esa es otra de las cosas que valoro mucho. Puedes aprender de cualquier cosa, de cualquier persona. Recuerdo cuando estuve hospitalizada bastante tiempo en el hospital, que yo sonreía con una planta que me traían, y cuando amanecía por la mañana y veía el sol por la ventana, decía qué fantástico, ¿no? Yo anteriormente había estado muchos años sin poder conectar con nada de eso, ¿no? La naturaleza también es muy importante para ayudar a salir también de estados de enfermedad, ¿no? Y el conectar también con esas pequeñas cosas que a veces se nos olvida valorar. Yo también a veces se me olvida, ¿no? Y luego digo, uy, ¿ves? Ya he vuelto ahí a olvidarme, pero enseguida vuelves a conectar. Pues claro, todas esas cositas ayudan también a verlo desde otro sitio, ¿no? Y bueno, yo creo que un poquito ya he hecho un compendio, creo, de todo lo que yo he experimentado, he vivido. Y me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, que la realice. Y una curiosidad, pues saber cuáles son, no sé si querrás compartir o no, las experiencias que tuviste cuando estuviste en coma. Eso me resulta muy vale, sí, puedo. atractivo, vamos, Vale, sí, puedo contarlo, sí. A ver, yo en coma he estado más de 100 veces, ¿de acuerdo? Ha sido algo un poco loco. Lo bueno es que una vez salgo de esas cosas, ¿ves? Lo vivo desde la alegría, porque es verdad que he pasado por momentos muy duros, muy dolorosos, pero no me quedo ahí, no me quedo en esa emoción. Con lo que me quedo es con el aprendizaje que yo he sacado de eso, y eso aún me da más fuerza y más alegría, porque aún se comprende con mayor dimensión lo que es la vida, ¿no? Yo también tengo cierto ramalazo positivo porque soy Sagitario y eso me tira mucho también. Claro, eso tira mucho de mí. Pero bueno, también tengo mi ascendente en Piscis y mi luna en Piscis, que también me hace, ¿sabes? Ahí estoy. Y bueno, entonces de lo del coma, es verdad que tengo 3 momentos de coma que fueron quizás los que más me impactaron y los que tengo como más presentes, porque es verdad que todas esas experimentaciones las sigo como si fueran ahora. Yo las vivo desde la hora. Las vivo desde la hora, pero desde la alegría, no desde el lugar aquel que lo viví la otra vez, ¿vale? Lo vivo desde otro sitio, pero como si fuera ahora. Entonces el primer coma, por ejemplo, que fue quizás el más fuerte porque me pilló en un momento que yo no sabía lo que era aquello, ni dónde estaba, ni qué estaba sucediendo, fue por un coma diabético. Me fui a dormir, había estado bailando toda la noche, yo para esas cosas soy un poco así loca. Y bueno, me bajaron los niveles de glucosa estando dormida. Normalmente siempre me despertaba. Anteriormente, porque esto me cogió ya un poco de mayor. De niña no me pasó nada, de adolescente tampoco. Fue ya de mayor que me pasó esto, la primera vez. También porque una parte de mí, tengo que decir, que huía de mi cuerpo, huía de la realidad, porque estaba tan saturada emocionalmente que había cosas que me parecían demasiado. Y era como una parte de mí quería irse, no quería estar aquí. No sabía cómo estar aquí, se me hacía todo demasiado grande. Entonces, claro, esa huida que también he transformado, lo del coma hace más de 2 años que paró y sé que no volverá porque saqué el aprendizaje de eso y tengo la seguridad y la entereza de que eso ya está. Y lo siento así en todo mi cuerpo. Y en el momento además que se transformó fue un momento que yo pude hablar con mi padre y explicarle cómo yo me sentía. Y el momento que yo le expresé fue instantáneo, fue expresarle aquello, de expresarle también todos los miedos que yo tenía y ¡puf!, automáticamente se transformó. Yo noté, digo, ya está, esto no va a regresar más, se ha acabado aquí. Y así fue, y así ha sido. Como me ha pasado con otras cosas, el momento también que lo he expresado, que lo he dicho en voz alta, ha parado. Y también con el aprendizaje, el momento que yo he sido consciente plenamente del aprendizaje, ya no hay más.
ya no se repite. Incluso órganos se me han mejorado también por ese aprendizaje. Ya veremos, no tiene por qué siempre ser así, pero sí que hay una transformación profunda, eso sí que lo puedo decir, y que tú cambias ahí. Vale, pues la primera vez del coma, eso fue de esa manera, con lo cual yo estaba dormida, no me enteré de nada, y bueno, de repente me encontré en un sitio que no sabía dónde estaba. No, es difícil expresarlo con palabras, porque yo lo puedo compartir, o sea, a otro nivel con gente que ha vivido algo parecido, porque es algo más desde el sentir, y yo traduzco en palabras cosas que sentí, ¿no? Pero claro, no se puede traducir todo lo que has vivido en palabras a través del lenguaje, no es fácil. Entonces eso, me encontré en un sitio que no tenía ni idea dónde estaba, era un sitio muy raro. Eso es lo primero que sentí. Había cierto miedo en mí, pero que vino después, porque os explico. Primero vi toda mi vida en compendio, con flashes muy rápidos. Esa fue la vez más impactante y la vez que me enseñaron la vida. Las otras no recuerdo, a lo mejor me la enseñaron, pero ya no la recuerdo que me lo hicieran así. Y entonces vi toda mi vida y yo decía, ¿esto qué es? Claro, eso aún me quedaba más, no entiendo nada. Y entonces, no es que oigas una voz, claro, tú lo explicas así porque para que te entienda el otro lo explicas de esa manera. A mí me llegó como una vibración o como una energía que me decía algo, o que me transmitía más bien algo. Me transmitía una información o incluso una vibración. Entonces, yo luego lo traducía en mi propio lenguaje a través de palabras, porque yo a mí misma también me lo tuve que traducir. Era como, ¿esto qué es? ¿Quién me está hablando? ¿No? Llegué a ver el túnel. No es un túnel en realidad, lo mismo. Tú lo traduces como un túnel, pues ¿cómo vas a explicar lo que has visto? Es como una cosa muy grande, muy larga. Bueno, al menos a ti te parece muy larga, pues no sabes si es larga, porque en realidad es como si perdieras la noción del espacio. La noción del espacio y del tiempo no existe ahí, pues estás como flotando, no sabes dónde estás, esto qué es, todo es... ¿Por qué no notas ni el tiempo ni el espacio en ese lugar? Y entonces eso, ves como algo, pues eso, muy inmenso, con una luz que nunca has visto, que no reconoces, una luz increíble. Parece blanca, pero no es blanca tampoco, es una cosa difícil de explicar. Y entonces de repente empiezas a ver como cosas que pasan alrededor tuyo. Tú te quedas, cuando estás ahí estás muy observándolo todo, ¿no? Pasa que ahí yo ya empezaba a tener como miedo, porque en el momento que tú estás ahí, tú no acabas de desconectar con tu cuerpo. Tú emocionalmente, o al menos es de la forma que yo lo he vivido, yo seguía estando conectada con mis emociones. Entonces claro, por eso tenía ahí miedo, porque no estaba desconectada del todo del cuerpo. Y a la vez estaba escuchando el alboroto que a nivel físico estaba sucediendo a mi alrededor. O sea, yo por ejemplo sí que identifiqué las voces de mi familia, ¿no? De mis padres, de mis hermanos, tal, de mi hermana. Pero había luego otras voces que yo no identificaba ni sabía qué era, pero veía que estaba pasando algo gordo, porque sobre todo sentía también las emociones de ellos, porque las estaba viviendo como si fuera yo. O sea, yo sabía que eran mis emociones, pero las estaba viviendo desde mí. O sea, fue una cosa muy loca, muy loca. Y bueno, eso, veía los seres, no sabía qué era, tampoco identifiqué a nadie. Eso, por ejemplo, hay gente que identifica a familiares, eso, no. Yo no identifiqué a nadie conocido. Identificaba, ¿cómo decirte?, la vibración, porque yo estaba también en calma, aunque tenía miedo, a la vez estaba en calma. Era una contradicción bastante... pero era así. Entonces, desde esa calma era como, había cierto reconocimiento a algo de todo aquello, ¿no? Y entonces hubo un momento que aquella voz, por llamarla de alguna manera, que no era voz, me dijo que no era mi momento. No me dijo no es tu momento, no me dijo esas palabras, pero me dijo como que regresara. Eso sí que fue así, como que regresara, y automáticamente regresé, sí. Y entonces ya me vi el panorama. Yo estaba todavía medio inconsciente, aún no me habían recuperado, pero yo recuerdo que al cabo de un rato de yo ya sentirme en el cuerpo, sentí que alguien me dijo, si me estás escuchando, apriétame la mano. Entonces yo hice un leve movimiento, porque aún no estaba del todo en el cuerpo,
y alguien dijo, vale, ya está, ya ha regresado, ya está aquí. Es el recuerdo un poco que tengo. En otros momentos ha sido diferente. Ya identificaba aquel especie de túnel que no es un túnel. Ya dije, bueno, ya sé dónde estoy al menos, ya sé lo que está pasando. O sea, quizás lo hice desde un lado más consciente, porque claro, ya identificaba aquel lugar. Y bueno, me hablaron mucho más en aquellos momentos, porque la primera vez yo estaba muy en temor y entonces supongo que me dieron la misma información, pero no me enteré de la misa en la mitad porque no estaba a la escucha. La segunda vez escuché más y la tercera vez que recuerdo aún escuché más. Y sé que toda esa información al yo regresar al cuerpo también bajó conmigo y es algo que sé. Que se me pregunta, ¿qué información? Bueno, pues en el momento que tenga que aparecer, aparecerá. Y así ha sido, me he dado cuenta. A veces que digo cosas y digo, y entonces me viene el flash del momento del coma y hago, ¡ay va! Esto es de ahí, ¿no? Y también es verdad que en otros momentos que quizás no tengo un recuerdo tan así del momento ese, pero tengo más el momento de cuando he regresado al cuerpo y hubo una temporada que lo viví muy mal, fue algo muy traumático, era todo un drama, además vivido desde el total temor. Y además era cuando regresaba que me encontraba o sea, yo estaba muy bien donde estaba y era consciente que al regresar es cuando me pegaba el bofetón. Claro, porque había todavía una parte de mí que no quería. Actualmente, toda entera, quiero estar aquí y me alegro muchísimo de mi vida y de la vida de todos y comprendo, gracias a todas estas experimentaciones, mucho más allá, ¿no? Y sí, las otras veces fue de otra manera porque fue más desde el temor a nivel más físico y también me quedaba durante días un poco volátil, no acababa de regresar. Me quedaba a veces 2, 3, 4 o 5 días un poco sin salir de casa a veces porque no era capaz de salir, porque no... Entonces me costaba hasta caminar al principio. Estaba 2, 3, 4 horas sentada, parada, porque mis manos no acaban de reaccionar o cosas de estas, ¿no? Y entonces eso también me hizo contactar mucho con mi cuerpo a otro nivel, tomar mucho más conciencia de mi cuerpo, respetarlo, comprenderlo, comprender todos esos procesos que también a nivel sintomatología, ¿no?, había procesado. Yo a diario ahora agradezco a mis riñones y a cada uno de mis órganos, de mis células. Os agradezco con todo mi amor profundamente todo ese bagaje que me hicieron experimentar. Porque ahora no estaría donde estoy, ni hubiera sacado toda mi esencia si no hubiera sido por ese bagaje, ¿no? Así que doy gracias a la vida y doy gracias también a cada una de las personas que se cruzaron en mi camino. Algunas todavía siguen ahí, pero bueno, también es una cosa que a veces la gente va y viene, pero siempre están aquí, ¿no? Eso da igual que no las veas físicamente, que no hables, están aquí y esos recuerdos te acompañan contigo y van ahí contigo. Y muchas personas que me ayudaron también con su experiencia desde cómo habían vivido la sintomatología y la enfermedad desde otro lugar, ¿no? Y además no solo desde el aula, desde explicarme algo, sino de yo convivir con ellas y ver cómo hacían en su vida, ¿no? Para mí fueron grandes maestras y maestros y estoy profundamente agradecida a ellos. Y bueno, pues eso, que es un gracias general a todo y a todos. Eso es lo que me ayudó a aprender los procesos de enfermedad. Y creo que un poco es la conclusión general. Gracias. Si te apetece contar, aunque luego no lo ponga. Beatriz y yo hemos estado viajando junto con mi hijo todo el verano. Lo digo también por meter un poco el tema de los... Sí, es verdad que se me ha olvidado. Luego, si lo quieres poner o no. Sí, lo quería hacer, pero se me ha ido. No pasa nada, no te lo digo ahora, también por mostrar a la gente que está aquí. Bueno, nos hicimos un viaje de aventura todos los tres, ¿no? Muy bonito, muy lindo.
lo digo también por conectar un poco todo esto con el autismo, por la interrelación de alguna manera con su sensibilidad, ¿no? La gente que yo también soy muy sensible. Cuéntate un poco cómo ves a Víctor, cómo la identificación que tienes más allá de... porque todo esto me resuena mucho, ¿no? Ya sabes, sí. Bueno, sí, pues conectando un poco con el tema por el que estamos aquí, con el autismo. Este verano realicé un viaje con María y con su hijo Víctor, y yo antes no había tenido ningún contacto directo con lo que es el autismo, ¿no? Y claro, gracias también a todo mi bagaje a través de las supuestas enfermedades, o al menos a través de los síntomas, también me hace observar a las personas desde otro lugar, ¿no? Y yo a Víctor veo más allá de lo que es sus comportamientos, ¿no? O sus aparentes comportamientos, y veo, por ejemplo, pues que fue todo un maestro para mí en muchos momentos. Es un crack, le decía, María, tienes un hijo que es un crack, porque sabe tocar las teclas precisamente de la gente, además cuando conecta con alguien él, ¿no? Cuando él conecta con alguien, sabe tocarte las teclas justo, tanto en forma amorosa, porque él es puro amor, es que su sola presencia, su sola mirada es puro amor. Y yo creo que como Víctor, todos los niños, ¿no? Porque todos los niños autistas, porque vienen con otra frecuencia, no sé cómo explicar, ¿no? Eso es lo que veo yo en Víctor. Y me enseñó muchísimo él, porque eso toca tanto a nivel amoroso, como ya a un nivel más humano, más terrenal. Me tocaba todos los puntos ahí que a mí me tocaban la moral de una forma, pero desde el primer día ahí dando, ¿sabes?, en todas las teclas. Digo, tienes un hijo que es un crack, porque claro, me hacía cambiar además, pues decía, pues es verdad, porque estoy todavía enganchada a esta historia tan absurda y tan, ¿no? Y él como que sabía, mira, os voy a poner un ejemplo. El primer día que fue apoteósico, yo me acuerdo que no sé dónde fuimos, a un supermercado, y María se acercó a la zona de pescadería y le dije, uy, porque además hacía tiempo que no me sucedía eso, ¿no? Lo del contacto con el olor a pescado, a mí desde niña me daban ganas de vomitar, me daban bajas de tensión, me ponía malísima, era un asco horroroso, conectaba con otras historias supongo, y bueno, hacía tiempo que no me pasaba, pero ves, en aquel viaje, cuando con María y Víctor, de repente aquello vino, pero con una fuerza tremenda, ¿no? Y estaba ahí y le dije, ay María, me voy, es que con el olor a pescado no puedo, de verdad, es que me estoy poniendo mala, es que no puedo, yo me voy de aquí y tal. Bueno, María se le ocurre aquella noche comprar sardinas para cenar y dárselas a Víctor, por supuesto. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que Víctor, que es un crack, vomitó las sardinas en la habitación de hotel donde compartíamos los tres. Claro, olor a sardinas ya de por sí es potente, pues imagina encima si es vomitado, o sea, tremendo. Y bueno, además me enfrento también a otro miedo, que es otro miedo que yo tenía, absurdo, pero lo tenía, que era el miedo a molestar a los demás. Entonces claro, como María se tuvo que ocupar del niño porque se encontraba mal también, yo tuve que bajar abajo a recepción con alguien que no era del todo agradable en aquel momento. Él tenía su momento, yo lo comprendo, pero vamos, no fue del todo agradable. No estaba en un momento comprensivo. Y decirle que claro, que nos tenían que dar sábanas limpias porque había vomitado encima de la cama y demás, ¿no? Bueno, pues sí, me enfrenté a aquello tal, lo hice, porque además lo hice también por amor a ese niño, porque él, como me transmitía ese amor, superé todas mis barreras, ¿no? A ese nivel de no molesto a nadie, esto hay que hacerlo, se hace, se le dice, ¿no? Y bueno, subí a la habitación, pero eso no paró ahí. El momento que estábamos María y yo, que parecía que ya, pues Víctor se pasó de la cama de su madre a mi cama, a la cama que teóricamente me tocaba a mí, yo con mi bolso encima de la cama. Y bueno, de repente veo qué hace y hago yo con el bolso. No sé cómo llegué, lo salvé de milagro. Y bueno, claro, ya había sido el remate que... Pero claro, vuelve a bajar abajo a explicarle al hombre que nos tienen que volver a cambiar las sábanas. Y encima dormí, o sea, tuve que volver... Esto nos pasó hasta 3 veces. Conclusión, nos pasó hasta 3 veces.
Y bueno, pues eso, que superé, ¿no? O sea, para que veáis de qué forma... Y lo bueno es que nos reíamos, porque María y yo, al mismo tiempo que lo estaba viviendo, ¿no? Me decía, jo, tío, me entraba el ataque de risa, porque es que no lo puedes vivir desde otro lugar. O sea, ni me dio por disgustarme, ni enfadarme y tal, es que era como, porque lo comprendo desde otro lugar a él, ¿no? Y hay momentos que me llega a sacar de quicio, lo tengo que decir, es verdad, hay momentos que me ha llegado que hasta yo le he dicho, tío, hasta aquí, o sea, vale con los aprendizajes, me doy un momento de descanso, ¿vale, macho? Vale, que soy humana también, ¿no? Pero también lo ves desde otro lugar, ¿no? Y luego te ríes con él y bueno, pues eso, ¿no? Y aquella noche dormí con olor a pescado. Superé aquello también. Aquello tan tonto, ¿no? ¿Para qué voy a seguir arrastrando de otras vidas? Aquello es absurdo. Déjalo atrás, me decía él. Pues bueno, eso, que es como comprender también eso desde otro lugar, ¿no? Y el vivirlo con él desde esa alegría también y desde ese amor, ¿no? Incluso en momentos que dices, está hasta el gorro de ti. Pues no, también se puede vivir desde ahí. Y cuando dice cosas que parecen incoherentes, pero que no... Eso es, también escucharlo. A veces que parece que digan tonterías o cosas absurdas, y cuando te paras y realmente lo escuchas, es lo que María y yo hemos vivido, ¿no? Le decía, es que tú te has dado cuenta de lo que está diciendo tu hijo. Nos decía cosas súper claves, muy profundas, a un nivel que, pues eso, un poco que me conectaban con toda mi experimentación de los comas y demás, ¿no? Y de hablar con otros seres brutales, están tan conectados que es muy importante también que los escuchemos tienen mucho que enseñarnos, mucho. Que los escuchemos con los oídos bien abiertos, pero sobre todo con el corazón bien abierto, porque son una gran enciclopedia andante, ¿eh? Enciclopedia de información además muy profunda y que viene también de unos lugares muy, muy espirituales. Esa es mi bagaje con... Una cosa que me decía, lo de muchas veces cuando, claro, esta experiencia que dices, pues yo es que me quería ir de alguna manera, ¿no? Y entender cómo te vas y puedes estar en otro lugar porque lo has experimentado. Yo es que entiendo a tu hijo, ¿no? O a estos niños que de alguna manera en un momento eligen irse y están, pero no. Sí, claro, es que yo también, Víctor me enseñó, que yo le comentaba a María en algún momento, que me veo muy reflejada en él en muchos momentos. O sea, me ha hecho también conectar con cosas de mi infancia. Yo hacía lo mismo. Yo no tenía un diagnóstico de autismo, ni tenía eso porque, bueno, me dio por hacerlo de otra manera, pero sí que hay cosas que son iguales, lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces eso que yo esas subidas, por ejemplo, que a veces hacía o quería, ¿no? También entiendo que él está como apartado en otro lugar, porque vienen con esa otra frecuencia, con esa otra vibración, con esa extrema sensibilidad y también ese estado sensitivo tan grande, y es complicado aterrizar en un cuerpo humano y ver todo lo que hay alrededor a nivel social, a nivel humano y muchas veces a nivel familiar. Y esto no es en modo crítica, nada de lo que he dicho, es el modo de mi aprendizaje que sume para otros, ¿no? Entonces esto es una forma de tener conciencia también de eso. Algo está mostrando a todos, ¿no? A la sociedad, a la familia. Entonces es normal que estén aparcados en ese lugar. ¿Cómo van a bajar aquí? Es difícil comulgar con todo eso, es muy grande. Yo, que también siempre he sido muy sensible y muy sensitiva, aunque bueno, quizás también lo he llevado un poco más sociable, digámoslo así, pero también he conectado en el viaje con Víctor en muchos momentos eso, ¿no? De comprender por qué están ahí, ¿no? Y de ese modo, que quizás cuando la sociedad también cambie, nos transformemos, más que cambiar, cuando nos transformemos o cuando tomemos más conciencia del todo, de todo eso, que todas las charlas que han explicado mis compañeros y que van a proseguir explicando, ¿no? Y que la sociedad también sea consciente de eso, cuando ellos han venido a enseñarnos eso, a tomar ese grado de conciencia, ¿no? A percatarnos de eso, enseñarnos esa otra realidad que no estamos observando ni dándole importancia, ¿no? Y claro, mientras tanto se mantienen ahí precisamente porque primero es costoso, supongo, para ellos vivirlo aquí, y se aíslan y se van, se evaden,
y luego también porque se han presentado como voluntarios para ayudarnos en nuestro aprendizaje. Como dije, son grandes maestros y ahí están, dándolo todo. Y también deciros a las mamás y a los papás que comprendáis, yo que he vivido desde el lado de la enfermedad, que ellos están bien, que no pasa nada, que los escuchéis, saben lo que hacen, que confiéis en vuestros hijos. Gracias.